está siendo saludado por un siervo de Dios, el diácono Roberto Polanco. Y hoy le queremos presentar el segundo tema sobre la Iglesia Católica, en la segunda enseñanza, que va a hablar de que la Iglesia es una, católica y apostólica. Pero vamos primero a ponernos en oración, pidiéndole al Señor que Él sea que ilumine este momento a través de su Espíritu Santo, que nos dé la luz, y le dé la luz a cada uno de nosotros, que estamos compartiendo esta enseñanza y los que están escuchando, que quieren aprender, para que esta noche el Espíritu Santo imprima en sus corazones todas estas verdades al cual Él nos está llevando según lo que dijo Jesucristo, que Él nos conducirá a la verdad total. Lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues bien, el tema de hoy es un tema que continúa el tema anterior, donde dijimos que Jesús sí fundó una iglesia. Y hoy yo quiero más que nada volver a conectar con el tema anterior, diciendo algo que está en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Ustedes pueden ver en esta corbata, ¿verdad? Está Jesús hablándole a Pablo. Y es el momento del encuentro de Jesús con Pablo. Y hay una palabra muy interesante que Jesús le dice a Pablo. ¿Por qué me persigue? Y es que Jesús se identificó con la iglesia, porque Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, sino a la iglesia. Y esa era la iglesia que él había fundado, y por tanto es la iglesia con la cual Jesús se identifica. Por eso le dice a Pablo, ¿por qué me persigue? Vamos a compartirlo en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, donde dice lo siguiente, que Pablo, en el versículo 3, iba de camino ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué interesante esta frase. Pablo estaba persiguiendo a los discípulos, a la iglesia. Y Jesús dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea que Jesús se identifica plenamente con la iglesia que él mismo había fundado y que empezaba a crecer. Esto es importante tomarlo bien en cuenta, porque es enteramente el tema que vamos a ver hoy, que la iglesia es apostólica, es la primera parte del tema. Y por eso es que vamos a nosotros a compartir esto con ustedes. Bendito sea el Señor. No sé si no se está oyendo, nos dejan saber a través de los medios, porque estamos usando un micrófono acá y es posible que tengan problemas ustedes con la audición, no sé. Vamos a ver cómo está. Lo probamos antes y servía, estaba muy bien, pero bueno, las cosas de la tecnología, ustedes saben. Vamos a ver la primera parte, el primer slide, donde nos habla sobre la iglesia primitiva. Y nos dice que en Efesios 5:25 afirma, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, de esta forma se expresa la relación fundadora, originaria y fundante entre Jesús y su iglesia. Ya Pablo, al cual Jesús le había dicho, ¿por qué me persigue? Ya él mismo afirma que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Es decir, que en la cruz Jesús se entregó por la iglesia. Y esta frase de San Pablo en Efesios 5:25 expresa la relación fundadora, originaria y fundante entre Jesús y su iglesia. Es una relación de amor. Toda esta etapa configura la iglesia primitiva en su época apostólica. Y el testimonio inspirado es el Nuevo Testamento redactado en su mayor parte en el siglo I después de Cristo. Así que en el siglo I se redacta este Nuevo Testamento y que nos habla, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, toda esta labor apostólica, toda esta labor misionera de la iglesia primitiva. Bien. Lo que vamos a tratar máximamente en estos primeros vistas fijas es
que la iglesia es apostólica. Ustedes recuerdan el credo que decimos, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Vamos a empezar por lo último, es apostólica. La idea de apostolicidad tiene su raíz en el Nuevo Testamento. Si usted busca Juan 17:7, Jesús está hablando, ¿verdad?, de que yo lo envío al mundo. En Juan 20:21, Jesús está hablándole a ellos, soplándole el Espíritu Santo, y como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Mateo 28:18 al 20, Jesús está haciendo el envío de los apóstoles a todas las naciones para que bauticen y enseñen lo que él había enseñado. Entonces tenemos esto de que el apóstol significa enviado. Los discípulos de Jesús, que estuvieron 3 años aprendiendo, en el momento en que Jesús los envía, están siendo entonces apóstoles. Pasan de discípulos a apóstoles. Ellos reciben una encomienda especial de Cristo de extender su reino. Es decir, que Jesús no solo vino a predicar y a hacer milagros, sino que él quería que ese reino se extendiera por toda la tierra. Y entonces él le encomienda a sus discípulos que continúen este trabajo. O sea, seres humanos, que sean los que hagan este trabajo que él empezó. San Irineo reivindica la tradición que viene de los apóstoles y que se guarda en las iglesias por la sucesión de los presbíteros. O sea que tenemos por primera vez esta palabra, presbíteros, que significa los ancianos, que son los líderes que se van dejando en cada comunidad que se funda. En cada comunidad que los apóstoles llegan a una comunidad y convencen a la gente de que Jesús es el Señor, y inmediatamente fundan una comunidad allí, o sea, congregan una comunidad y forman parte de la iglesia. Por eso se habla de iglesias, porque cada comunidad se le denomina iglesia. Y entonces esa iglesia es comandada, o vamos a decir, liderada por un anciano, que no necesariamente tiene que ser una persona mayor, sino que eran personas que eran más destacadas en la comunidad y se nombraban presbíteros, que significa ancianos. Entonces ellos iban a tener sucesión apostólica. La sucesión apostólica aspira a realizar esa encomienda del Señor, pasando del apostolado al episcopado. Episcopado significa los que supervisan, ¿verdad? El episcopo es el que supervisa. Entonces, los apóstoles llegan y fundan, y el episcopo o el obispo, después se denomina, son los que supervisan que el trabajo continúe. ¿Se recuerdan de la carta de San Pablo a Timoteo? Le está diciendo a él que vele por tal o cual comunidad, porque Timoteo se constituye un episcopo, o sea, un supervisor. Bien. Cada apóstol se constituye en vicario de Cristo, al ejercer los mismos poderes del Señor en el ejercicio de su misión. Es decir, que un apóstol es un vicario, que significa uno que actúa por Cristo. Es decir, Cristo no está, y como él no está, el que está allí al frente de la comunidad es el representante de Cristo. Por eso se llama así. Entonces, cada apóstol es un vicario de Cristo. Los 12 apóstoles quedaron como vicarios de Cristo. Y después ellos traspasaron esos poderes del Señor a los demás. Entonces, ellos en ejercicio de su misión usan los poderes del Señor. Uno de esos poderes es el de perdonar. Juan 20:21. La continuidad de ese vicariato en el tiempo se ejerce a través de transmitir esos poderes a otros, de lo que llamamos sucesión apostólica. Jesús tenía intención de que esa iglesia durara hasta el fin del mundo. Por eso él dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Juan 28, ¿verdad? Y Marcos 16. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que esa manera de continuar la iglesia hasta el fin del mundo y que la fuerza del infierno no prevalecerán sobre ella, es porque la iglesia iba a continuar a través de la historia y a extenderse por todo el mundo. Y para que eso pudiera ser posible tenía que haber sucesión apostólica. A los que permanecen fieles a las instrucciones recibidas de los apóstoles se le denomina obispos y son los encargados de velar
que la autenticidad, subraya esta palabra, autenticidad de la doctrina de Jesucristo se mantenga. Es decir, que obispo significa supervisor. ¿Y ellos qué es lo que van a supervisar? Que la comunidad crezca, que la comunidad se mantenga unida y que la comunidad se mantenga fiel a la doctrina que Jesucristo predicó. O sea, que sea la doctrina auténtica. Entonces, para la iglesia y su tradición, la apostolicidad coincide con la autenticidad. Así que esas dos cosas tienen que ir de la mano, apostolicidad y autenticidad. Si un apóstol se desvía de lo auténtico, entonces deja de serlo, ¿verdad? Entonces, hubo seguidores de los apóstoles que se desviaron y dejaron de ser parte de la iglesia. El verdadero magisterio apostólico está atado a la palabra del Señor. O sea, la palabra del Señor está con el magisterio. Para enseñar tiene que ser acorde a las palabras que el Señor dejó. Introduce así en la libertad a sus oyentes. Pero ¿cuál libertad nosotros hablamos? Aquí no libertad de interpretar la palabra del Señor a su manera, sino libertad de nosotros vivir en Cristo, porque Jesús mismo dijo, conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Es decir, que la palabra del Señor es la verdad y esa palabra nos introduce en la libertad a cada uno de los que la oímos. En la iglesia nada se escapa a la mediación apostólica, ni los pastores ni sus ovejas, ni los enunciados de la fe, ni los preceptos de la vida cristiana. Es decir, esto es importante, porque en la iglesia los apóstoles eran los que resolvían todos los problemas de diferentes tipos. ¿Se recuerdan con el problema de las viudas? Que no estaban siendo atendidas, sino la vida de los hebreos, pero la de los griegos no. Entonces por eso eligieron ellos los primeros diáconos, los primeros 7 diáconos. ¿Por qué? Porque ellos también querían velar por la palabra en un lado y por otro lado también por la vida cristiana. En este caso, el alimento de esas viudas. Y por eso ellos extienden o forman esa rama de la iglesia que es la del diaconado, ¿verdad? Y los primeros diáconos sabemos que estaba Felipe entre ellos. Y también el primer mártir, Esteban. Ningún predicador del Evangelio tiene el derecho de hacer un proyecto de anuncio evangélico, según sus propias hipótesis. Y es San Pedro que menciona esto en su carta, que dice, nadie puede interpretar ninguna palabra del Evangelio, ningún versículo ni nada, por su propia iniciativa, ¿verdad? ¿Por qué? Lo dice esto, ¿no? El Espíritu Santo iluminó para que se escribieran las Escrituras. Pero el Espíritu Santo ilumina ¿a quién? A los apóstoles, para que ellos lleven un verdadero magisterio apostólico. Es decir, que la palabra de Dios es explicada. Pedro, inclusive en su carta, él recomienda que vayan donde Pablo si no entienden alguna cosa. Él nos dice, interprétenlo a su manera y pidan al Espíritu Santo que le ayude a interpretar. ¿Se recuerdan de Felipe? Que el Espíritu Santo lo lleva para que le explique al eunuco, ¿verdad? Que no entendía la lectura que estaba haciendo de Isaías 53. Entonces, es el magisterio apostólico, o sea, los apóstoles, los que explican las escrituras. O sea, que ningún proyecto de anuncio evangélico se puede hacer según sus propias hipótesis, es decir, por las ideas propias. No, tiene que ser por el magisterio apostólico. Es importante esto desde el principio de la iglesia. La misión de los apóstoles es anunciar la fe de la iglesia apostólica y no su propia personalidad o sus experiencias religiosas. Esto es muy importante para hoy todavía, para los que andan por ahí proclamándose profetas o apóstoles, o para las personas que dentro de la misma iglesia católica andan predicando por ahí, pero se predican a sí mismos, predican su propia personalidad o sus experiencias. Las experiencias o testimonios son buenos, pero cuando vienen respaldados por la palabra de Dios, es muy importante. Así que la palabra de Dios esté como primera cosa. Muy importante. Ahora bien, vamos a ver qué pasa en los siglos XVI y XVII. Y damos un brinco aquí. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se comenzó a hablar de una triple dimensión de la apostolicidad de la iglesia. Y esas son, las tres son, la de origen,
la de doctrina y la de sucesión jerárquica. Es decir, que la iglesia tiene para ser apostólica, tiene que haber tres cosas. Que tenga un origen apostólico, ¿verdad? Que tenga la doctrina de los apóstoles y que tenga sucesión jerárquica. Muy importante. Entonces, esta apostolicidad adquiere diversos aspectos. Vamos a ver el doctrinal. Doctrinal por la perseverancia de la fe transmitida por los apóstoles. Es decir, para que se mantenga la doctrina, tiene que ser fiel a lo que los apóstoles dijeron. O sea, si los apóstoles no dijeron o no interpretaron tales o cuales versículos de esa manera, no puede tomarse ninguna referencia por otra persona. O sea, tiene que haber referencia a los apóstoles. Y la otra es la existencial, que es por el estilo de vida de la iglesia apostólica. Es decir, la iglesia apostólica tiene un estilo de vida y es el que nosotros hemos de imitar. Y es el que ha imitado la iglesia a través de los siglos. Y después el otro es el espíritu misionero, que significa toda el área de actividad de la iglesia. Es decir, la iglesia de su principio es misionera. Y después está el ministerial, que se refiere a aquello cuyo ministerio está llamado a ser garantía visible de apostolicidad. O sea, ¿cuáles serían esos ministerios, verdad? Que tienen que ver con lo que hay de un principio en los apóstoles. ¿Se recuerdan? La oración, vamos a verlo más adelante. ¿Cuál es otra? La palabra, o el magisterio. Y la otra es la vida, esa es la Eucaristía, es decir, la vida eucarística, el partir del pan. Vamos a verlo más adelante. Entonces, el principio de apostolicidad existe de los mismos orígenes de la iglesia, en la concepción que se tenía de ella como comunidad iniciada en los apóstoles, pero llamada a una extensión y a una duración hasta el final. Es decir, la iglesia, aunque algunos digan por ahí que desapareció, que se extinguió, que apostató, que no sé qué, eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que estaría hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Y otra cosa que dijo, que ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre ella. Y recalcamos sobre esto para que usted no se lo olvide. Entonces, tenía que haber una extensión y duración hasta el final, por eso debe ser escatológica. Es decir, escatológica quiere decir hasta el fin. Esa es la iglesia. Y después, la iglesia no es otra cosa que la ampliación del primer núcleo apostólico y de su misión y ministerio único. Es decir, que del primer núcleo apostólico, así como eran ellos en la iglesia primitiva, ha sido la iglesia a través de los tiempos, con variaciones, adaptaciones, etcétera, pero es la misma iglesia. La desaparición de los apóstoles creó una situación nueva para la iglesia, que se vio obligada a encontrar sucesores por cada ministerio que ejercían los apóstoles. Es decir, que la sucesión apostólica viene desde los inicios. Vamos a ver. Paulatinamente se pasa de un apostolado misionero a un episcopado local. Cada comunidad tenía un colegio de ministros locales, que se fue consolidando hasta formar las iglesias particulares, presidida por un obispo que se consideró como sucesor directo de los apóstoles. Vamos a subrayar esto de iglesias particulares, porque este término corresponde a lo que hoy llamamos diócesis. Cuando hablamos de iglesia particular, se está hablando de una diócesis. Por eso que dice que está presidida por un obispo. Entonces, a la iglesia universal, es la iglesia católica, cuya sede está en Roma, Roma es un obispado también. El obispo de Roma es el obispo que rige toda la iglesia, que es el que llamamos papa, pero es un obispo también. Entonces, pero todas las diócesis forman lo que llaman iglesias particulares, y por eso están presididas por un obispo que se considera como sucesor directo de los apóstoles. Así se configuró el triple grado del ministerio eclesiástico: los obispos, los presbíteros y los diáconos. Hoy esta palabra presbítero se usa menos, pero nos estamos refiriendo a los sacerdotes, que son los mismos ancianos de la antigüedad, del inicio de la iglesia, es el mismo nombre. Entonces, pero esta estructura está hasta hoy: obispos, presbíteros y diáconos, ¿verdad?
y todos asignando al obispo como el espíritu que guía y rige la comunidad. Es decir, que la iglesia particular está regida por un obispo, que es como el espíritu que rige esa comunidad, ¿verdad? Eso es muy importante. La apostolicidad y el obispo de Roma. Vamos a ver por qué nosotros tenemos un obispo principal, que es el que rige toda la iglesia. Al obispo de Roma se le consideró desde el principio como el primado de todos los obispos, por ser el sucesor de Pedro. Y esto es una realidad, de que el obispo de Roma es el sucesor de Pedro. No, y el hecho de que esté en Roma y no en Jerusalén, donde empezó la iglesia, es porque Dios así lo quiso, porque vino la persecución, salieron todos y vino la destrucción del templo, una señal de que Dios quería la sede de la iglesia en otro lugar. Y Pedro fue enviado a Roma, igual que Pablo, y donde fue el lugar donde al final murieron. Es decir, que esa es la manera en como Dios lo dispuso. Nosotros no somos quienes para decir debe estar acá o debe estar allá. Donde Dios quiso que estuviera, ahí está la sede del obispo principal, que es el obispo de Roma, que es el sucesor de Pedro. Entonces, la sucesión del obispo de Roma se consideró como parte esencial de la apostolicidad de la iglesia. Es decir, que a través del obispo de Roma se rigen todos los otros obispos y ahí estamos siguiendo la línea apostólica. El estudio histórico del primado del ministerio petrino, o sea, el ministerio de San Pedro, y de sus sucesores, fue visto como una de las vías para demostrar la verdad de la Iglesia Católica a través de la llamada vía primatus. ¿Qué quiere decir esto de vía primatus? Que donde esté el obispo sucesor de Pedro, ahí está la Iglesia. Y esto es muy importante porque hubo un momento en la historia de la Iglesia que habían dos sucesores, dos que se decían sucesores de Pedro, dos papas, y entonces el que se considera uno de algún lugar, Constantinopla, o también hubo un momento en que había uno en Francia y otro en Roma. Y entonces al final se decidió por el que estaba en Roma. Por eso. ¿Por qué? Porque ese era el verdadero sucesor de Pedro. Ese es lo que llaman vía primatus. San Ignacio de Antioquía dijo, oiga esto, una frase muy bonita de San Ignacio de Antioquía, en el siglo IV. Por doquier aparezca el obispo, ahí esté el pueblo. Lo mismo que donde quiera que Jesucristo está, también está la Iglesia Católica. Este San Ignacio fue el primero en llamar a la Iglesia Católica, llamarla católica, ese nombre que algunos dicen que no está en la Biblia, sí está cuando Jesús dijo, vayan por todas las naciones. ¿Qué quiere decir? Que Jesús quería que se prolongara esa iglesia en el tiempo y en el espacio, por eso es católica. La iglesia es esencialmente una comunión de iglesias locales, a cuya cabeza están los obispos, los cuales constituyen el colegio episcopal, el cual se accede en virtud de la consagración episcopal y de la comunión jerárquica con la cabeza y los miembros del colegio. Es decir, que estas comunidades particulares o iglesias locales están siempre regidas por un obispo. Entonces, toda la congregación de todos los obispos es lo que se llama colegio episcopal. Y están regidas, dice, por la cabeza, que es el obispo de Roma. Y a este que le llamamos el Papa. La palabra Papa significa padre igual. Entonces, pero se le denomina así para distinguirlo de los otros padres, ¿verdad? De los otros sacerdotes que constituyen el presbiterado. Dice, el Papa ha heredado del colegio de los apóstoles la responsabilidad y el gobierno pastoral de la iglesia y le pertenece ser y actuar como cabeza de este colegio, teniendo presente que es vicario de Cristo. Recuerdan que decíamos que vicario era cualquiera que actuaba en nombre de Cristo aquí en la tierra. Entonces, antes eran los presbíteros y ahora y después los obispos, y aquí en este caso, el principal vicario de Cristo es ¿quién? El Papa. Cada uno de nosotros es vicario de Cristo en cierto sentido. Cuando usted le va a hablar la palabra de Dios a otra persona, usted es un Cristo yéndole a hablar a otra persona. Usted se constituye en ese momento un vicario de Cristo. El sacerdote cuando está haciendo la misa, él es en persona Cristo, y dijimos antes en el tema sobre la Eucaristía. Entonces se constituye en vicario de Cristo. Pero aquí hablamos del vicario de Cristo principal, que es el Papa. Y es pastor de la Iglesia Universal, siendo, como Pedro, el fundamento visible de la unidad en la fe y en la comunión.
Eso es lo que ha mantenido a la iglesia unida, a toda la iglesia católica. Todas las iglesias demás que salieron de la iglesia católica se han dividido y multidividido en 20.000 pedazos, pero la iglesia universal, la iglesia católica, sigue siendo una, ¿verdad? Sigue siendo una, y el fundamento de unidad visible es el Papa. Ese fundamento de unidad visible. Ahora vamos a ver cómo surgieron los evangelios. Y esto puede ser parte de una clase de hermenéutica, ¿verdad? Donde se estudia la Biblia. Pero vamos a ver en cómo la iglesia es la madre de los evangelios, o sea, la que genera los evangelios. Y se reafirma el origen apostólico de los evangelios, cuyo proceso de formación triple. Vamos a ver ese proceso. Jesús primero habla, ¿verdad? Jesús le habla a los apóstoles. Después los apóstoles hablan lo que Jesús dijo. Y después los evangelistas escriben lo que los apóstoles dijeron que Jesús dijo. Es decir, esa es la forma. Por eso que nosotros decimos que Jesús no escribió ninguna palabra de Dios, ¿verdad? Él no escribió la Biblia. Jesús no mandó a escribir tampoco. Jesús mandó a transmitir. Bueno, pero los apóstoles consideraron, iluminados por el Espíritu Santo, que esa transmisión que ellos hicieron de lo que Jesús dijo necesitaba escribirse. Y entonces, uno de ellos, Mateo, y el otro, Juan, escribieron. Y después escribieron Marcos y Lucas, que no eran apóstoles, pero eran seguidores o secretarios de ciertos apóstoles. Entonces, esos fueron los evangelistas. Entonces, hubo una tradición oral primero de Jesús a los apóstoles, de los apóstoles al pueblo y de los apóstoles a los evangelistas. Entonces, esto posibilita la recta comprensión de su carácter histórico. Es decir, si usted ve los evangelios, usted va a ver que hay un carácter histórico, porque los que escribieron fueron personas que tuvieron directamente con Jesús o que estuvieron directamente con los que estuvieron cerca de Jesús, los apóstoles. Este origen apostólico también es propio de los restantes escritos del Nuevo Testamento. Es decir, los restantes escritos del Nuevo Testamento, ¿cuáles son? Las cartas. Entonces las cartas tienen un origen directo de apóstoles, específicamente Pedro, Santiago, Juan y Pablo, que fue un apóstol que Jesús mismo escogió, ¿verdad? Como dije antes, en el momento en que Jesús se le apareció. La iglesia sustenta que con los apóstoles se cerró la revelación. Sí, nadie, por eso dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo último, dice que nadie puede añadirle ni quitarle nada a la palabra de Dios, pues se le cae una maldición. ¿Por qué? Porque ahí se cerró la revelación. Eso es lo que la iglesia sustenta. Bien. Ahora tenemos la época apostólica. Desde un punto de vista más sociológico e histórico, esta época apostólica se puede dividir en tres periodos que coinciden aproximadamente con 3 generaciones. El primer periodo, que ya estuvimos viendo, es el periodo apostólico del año 30, donde estaba Jesús, al año 65, después de Cristo. Entonces, en ese tiempo más o menos se considera que vivieron los apóstoles. Después vino el periodo subapostólico, del 66 hasta el 100, hasta el año 100. Después vino el periodo posapostólico, que es del 100 al 150. Ahora vamos a explicar qué significa eso, el periodo subapostólico y el periodo posapostólico. Ya el apostólico sabemos que los apóstoles se entendieron, ellos entendieron que la predicación y vida de Jesús existía un claro deseo y acción de crear un pueblo de Dios distinto al existente. Por eso muy pronto los cristianos se convertirán en una comunidad reconocida en la cual el bautismo tenía la función de designar los seguidores de Jesús. Es decir, que el bautismo era la forma de entrar en esa comunidad que ellos entendieron que Jesús había fundado, porque él tenía un claro deseo y actuó para crear ese nuevo pueblo de Dios, distinto a lo existente, que eran quienes, los judíos. Por eso ellos entendieron eso y comienzan a buscar adeptos para, a través de esos adeptos, ir extendiendo esa iglesia. ¿Se recuerdan la predicación de Pedro? Que se le unieron 3.000 personas el primer día, el día de Pentecostés. En la época apostólica, tenemos esta época tiene una importancia en la iglesia primitiva para el estudio de la iglesia y es decisiva por la razón del carácter definitivo de la revelación plena, que es Jesucristo, puesto que después de él no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
Pues bien, después que Jesús se va y asciende a los cielos, no hay más manifestación pública o revelación pública. Entonces pueden haber revelaciones privadas, ¿verdad? Que han ayudado a la iglesia a seguir caminando, y eso lo hace el Espíritu Santo, para que entendamos cómo vivir la palabra que Jesús había predicado en cada época y en cada circunstancia, y para una forma de orientar la iglesia cuando haya cualquier desviación. El Espíritu Santo se ha mantenido como la luz de la iglesia y el guía de la iglesia. Pero en la época apostólica ahí se cerró toda la revelación, como decíamos antes. Ahora vienen las designaciones en la iglesia de la comunidad cristiana. Pues bien, la forma de vida de estos primeros cristianos hacía que se le designaran con diferentes nombres. Miren, el nombre de la iglesia fue variando. Primero le llamaban los discípulos, que aparece 27 veces en Hechos de los Apóstoles. Después los santos también, que aparece 29 veces en Hechos de los Apóstoles. El camino, 6 veces en Hechos de los Apóstoles. Los cristianos, Hechos 11:26. Una sola vez se menciona. Y la iglesia, 28 veces. Es decir, que este es el término que se va imponiendo, el término de la iglesia, que es 28 veces. Esta es la última expresión que será progresivamente prevalente y se usará tanto para significar las comunidades locales, que se llama iglesias, como para un ámbito más amplio, que sería la iglesia. Ahí tenemos donde aparece esto en Hechos 15:45, 16:5 aparece como iglesia local, la palabra iglesia, y en Hechos 5:11 y 9:31 aparece como iglesia en general o universal. Bien. El modelo de la primera comunidad, el modelo de vida de esta comunidad cristiana está bien descrito en Hechos 2:42 y refleja un claro trasfondo judeo-cristiano en sus 4 aspectos. Dice en Hechos 2:42 que ellos se reunían para la oración, para la enseñanza de los apóstoles, para la fracción del pan y la convivencia fraterna. Ahora vamos a ver esos elementos de la primera comunidad cristiana. La oración, primer elemento. En Hechos se habla de la asistencia al templo para orar. 2:46, 3:1, 3:1 y 5:12 y 5:21. Esto muestra cómo en los primeros pasos de los judeocristianos, cuando decimos judeocristianos era porque esos cristianos primero eran judíos y ellos mantenían sus prácticas judías como tales, ¿verdad? Entonces, ¿iban a dónde? A orar, al templo. Iban al templo a orar, como todo judío, ¿verdad? Junto con los que no eran cristianos también. Los evangelios se refieren a la oración judía como Shema, ¿verdad? Marcos del 12:29. A su vez, los himnos cristianos primitivos, tales como el Magnificat y el Benedictus, que nosotros hoy todavía oramos con estos himnos, ¿verdad? El Magnificat está en Lucas 1:46 al 55 y el Benedictus está en Lucas 6:79. Lucas, 1:68 hasta el 79. Así como los himnos cristológicos primitivos. Por ejemplo, el de Filipenses 2:5, que es hermosísimo, Filipenses 2:5 hasta el 11, ¿verdad? Donde dice que Cristo, no reivindicando su condición divina y no aferrándose a ella, se hizo como uno de nosotros y murió muerte y muerte de cruz. Es bellísimo. Está en Colosenses 1, del 15 al 20, otro himno. Y después está el himno de Juan 1:1, que dice: al principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, el verbo se hizo carne. Entonces, qué belleza ese himno también. También la oración del Señor, que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Que está en Lucas 11:2 y Mateo 6:9 hasta el 13. Esta es la manera en cómo oraba esta comunidad primitiva. Entonces, resumimos. ¿Cómo oraba? Bueno, había oración espontánea, pero también tenía oración escrita como el Shema, y tenía oraciones escritas como el Magnificat. Digo escrita porque eran repetición de oraciones de otras personas. Y el Benedictus, ¿verdad? Ellos de alguna manera la compartían. Y también estas oraciones que aparecen en estas lecturas de aquí señaladas. Entonces, después está la enseñanza de los apóstoles. Es decir, que la comunidad primitiva buscaba a quien le enseñara, quien le dijera qué dijo Jesús. Y también la ley, ¿verdad? Los profetas, los otros escritos,
Los apóstoles y los varones apostólicos complementaron la Sagrada Escritura enraizados en la enseñanza de Jesús. O sea, ellos leían o compartían la ley, los profetas, otros escritos, pero complementada con las enseñanzas de Jesús. Progresivamente redactaron una segunda parte con el Nuevo Testamento, que se completó definitivamente durante el siglo II. Entonces, en el siglo II se completó el Nuevo Testamento. Tenemos un libro o un documento que hemos mencionado, la Didache o Didache. ¿Qué era eso? Es una palabra griega que significa enseñanza, de allí que el título completo de la obra sea la instrucción del Señor a los gentiles por medio de los 12 apóstoles. O de forma más resumida, instrucciones de los apóstoles. Y la manera como se llamaba era Didache o Didache, porque eso es lo que significa instrucciones de los apóstoles. Es considerado como uno de los documentos más importantes de la iglesia primitiva, perteneciente al grupo de escritos de los padres apostólicos. Y aunque la fecha de su composición no se conoce con exactitud, algunos autores opinan que fue escrito aproximadamente entre los años 50 al 70. Otros lo sitúan más o menos a comienzo o mediados del siglo II. Este documento de Didache es tan importante porque nos señala cómo era que los discípulos actuaban. Y habla de bautizo de niños. Es muy importante ese documento. Habla del bautizo de niños. Los apóstoles creían en esto. Y también habla en contra del aborto. Cuando una gente dice, ¿dónde está en la Biblia en contra del aborto? Claro, la Biblia quizá no habla directamente de esto, pero la enseñanza de los apóstoles sí hablaba directamente de esto, explícitamente, en contra del aborto. Tenemos la fracción del pan. La fracción del pan se impuso además como actualización de la fiesta pascual judía, en forma eucarística. También el modelo judío afectó el tiempo de tal celebración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos, los judíos, celebraban la caída de la tarde del viernes, comenzaban ellos a vivir su sabbat, los judíos. Pero los apóstoles, siguiendo esa misma costumbre, a la caída de la tarde del sábado, ya era permitido reunirse a ellos, a los cristianos judíos, que así celebraban juntos la Eucaristía cristiana en espera del primer día de la semana, conocido ya desde finales del siglo I después de Cristo como el Día del Señor. Es decir, que la Eucaristía, la misa, se celebraba el Día del Señor, pero ellos, siguiendo la idea de los judíos, comenzaban a celebrar a partir de la caída de la tarde. Es decir, por eso que todavía la Iglesia Católica, la misa que empieza después de las 5 de la tarde del sábado, es válida como misa dominical, porque se sigue esta tradición judía. En Apocalipsis 1:10 habla de que sucedió que en el día del Señor, ¿verdad? Es San Juan que está diciendo, sucedió que en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El domingo. Tenemos como final la convivencia fraterna, de entre todas las cosas que hacía la comunidad primitiva. Y esto era la puesta en común de los bienes. Hechos 2:44, 4:32 y 5:1. A su vez, Pablo parece afirmar esta situación al hablar de la colecta por los pobres de Jerusalén, en Romanos 15:26, Gálatas 2:10 y 1 Corintios 16:1. También tenían el ágape, que era una comida fraternal de carácter religioso que llevaban a cabo los primeros cristianos para fortalecer sus vínculos. Eso está en 1 Corintios 11:33, donde Pablo dice, si no pueden hacer esto, mejor coman en su casa, porque él se había fijado que en esta comida fraternal alguna gente estaba actuando de una manera que no era cristiana. Se iban a exhibir, llevaban sus comidas, se la querían comer solo y no compartían. Entonces Pablo decía, entonces no es fraternal, mejor coman en su casa. Entonces esta comida fraternal era parte de ese compartir. Ahora vamos a ver, ¿qué pasó a mitad del siglo I? Pasó lo siguiente, que se produjeron diferencias teológicas que están en el Nuevo Testamento y que dieron lugar a varios grupos de cristianos judeo-gentil con sus principales portavoces, Pedro, Santiago y Pablo. El primer grupo insistía en la observancia de la ley mosaica, incluida la circuncisión. Usted no puede encontrar eso en Hechos de los Apóstoles. El segundo grupo mantenía la importancia de la observancia de algunas prácticas del judaísmo, pero sin la circuncisión.
Y el tercer grupo negaba la necesidad de prácticas judías, especialmente las comidas. Y el cuarto grupo no daba importancia al culto y fiesta judía y se oponían claramente al templo, como lo demuestra el discurso de Esteban, y con más radicalidad la carta a los hebreos. Y al final todo esto, ¿cómo quedó? Que hubo una discusión en Jerusalén y hubo el primer congreso, el primer concilio. Y entonces allí Santiago, que era el obispo de Jerusalén, y Pedro, que llegó allí a participar como el regente de toda la iglesia, y ellos se decidieron por una cosa específica y eso le transmitieron a Pablo para que le transmitiera a los gentiles. Y esa es la iglesia, así es. Desde un principio, como estamos seres humanos, incluida en ella. Entonces nosotros tenemos ideas, controversias, todas estas cosas. Pero el Espíritu Santo al final se decide por lo mejor para la iglesia. La primera sucesión apostólica. En Hechos 1:12 hasta el 26, San Pedro como líder del colegio apostólico declara que ha quedado vacante el puesto de Judas Iscariote y plantea la necesidad de que alguien le reemplace. Entonces en el versículo 26 del capítulo 1, lo echaron a suerte, es decir, se pusieron en oración y dejaron que el Espíritu Santo decidiera. Y esto favoreció a Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11 apóstoles. Aquí vemos a Matías, San Matías, que fue el primer sucesor de los apóstoles, sucediendo ¿a quién? A Judas, ¿verdad? Y entonces ahí comenzó la primera sucesión. Y después viene la institución de los presbíteros. Bueno, aquí hay un error, esa S va acá, ¿verdad? Bueno, entonces los apóstoles también estaban conscientes de la obligación que tenían de que sus sucesores pudieran ejercer su ministerio de forma cabal, de organizar comunidades y poner al frente de ellas hombres capaces que pudieran continuar la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Los apóstoles no podían llegar a todos los lados, pero ellos necesitaban enviar a otras personas, ¿verdad? Y ellos no duraron toda la vida, ellos se iban a morir y por eso dejaron sucesores, ¿verdad? Para que el Evangelio llegara a todas las naciones. Por eso se dedicaron a nombrar líderes de las comunidades, como dice en Hechos 14:23. También nombraron ancianos en cada iglesia y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habrían creído. O sea, ellos qué hicieron primero, orar y ayunar. Entonces dejaron que el Espíritu Santo eligiera, ¿verdad? Para nombrar a esos sucesores. El primado de Pedro en la iglesia primitiva, San Clemente, obispo de Roma y tercer sucesor de San Pedro. Usted oye en la misa que menciona a Lino, Cleto, Clemente, ¿verdad? Menciona a toda esa gente que son sucesores de Pedro. Entonces, en el año 96, él tuvo que enfrentar una rebelión en la comunidad de Corinto, que había despojado de su ministerio a los obispos. O sea, los corintios habían quitado a los obispos y entonces ellos tenían una rebelión. Y Clemente le envía una carta disciplinaria, acaba con la revuelta y devuelve la paz a dicha comunidad. O sea, ellos hicieron caso a Clemente porque era el obispo de Roma. Por tanto, él ejercía el primado de Pedro. San Irineo en 130-220 lista a los obispos romanos desde Pedro, continuando con Lino, Anacleto o Cleto, Clemente, hasta Eleuterio. Y San Agustín en el año 354 al 430 dice, la sucesión de los obispos desde la sede misma del apóstol Pedro, a quien el Señor encomendó después de la resurrección a apacentar sus ovejas hasta el episcopado de hoy. Es decir, que San Agustín está diciendo, esa sucesión va de uno al otro, al otro, al otro, hasta el episcopado que hoy existe. Es decir, que él creía en esa sucesión. Ya terminó el periodo apostólico y comienza el periodo subapostólico. En este periodo, que va a partir del año 66 después de Cristo, las tres figuras más conocidas de la iglesia primitiva, que eran Santiago, Pedro y Pablo, ya muertos como mártires. En este último tercio del siglo pasa lo siguiente. Más que conocer nombres de varones apostólicos, estos se cubren bajo el manto de los apóstoles ya desaparecidos, de que se llame subapostólico. Así que había gente que se iba a las comunidades a predicar, pero decía, bueno, yo soy instruido directamente por Pedro, yo soy instruido directamente por Santiago, yo soy instruido directamente por Juan. Entonces ellos usaban el nombre de esos apóstoles para hacerse conocer en la comunidad. Por eso es que se llama subapostólico, porque era la fama de los apóstoles, le pasaba a ellos y ellos entonces tenían cierta
vamos a decir, autoridad sobre las comunidades porque habían sido sucesores o instruidos directamente por uno de estos apóstoles principales. Entonces, en este periodo, dice, el testimonio cristiano de este periodo se convierte en menos misionero y móvil y más pastoral y estable para consolidar las iglesias construidas en el periodo apostólico anterior. Otra transición interna fue el progresivo dominio de los gentiles. De hecho, la destrucción de Jerusalén hizo que la iglesia de Jerusalén no se perpetuase en su función preeminente como antes del año 65. Para un documental que anda por ahí diciendo que la iglesia de Roma no es la auténtica, ¿por qué? Porque la iglesia tenía su sede en Jerusalén. Es falso eso. ¿Por qué? Esa fue la manera como Dios determinó. Él permitió la destrucción de Jerusalén y entonces ya la iglesia de Jerusalén no tiene su función preeminente, como antes del año 65, sino que esa función preeminente le pasa a la iglesia de Roma. San Pablo, a finales del año 50, confiaba aún en la plena incorporación de Israel, que era su linaje. En este periodo apostólico nos transmite sus últimas palabras sobre este pueblo que no ha querido entender y que por esto la salvación ha sido enviada a los que la acogerán. Esto lo dice en Hechos 28-25. San Pablo está diciendo eso. Bien, entonces el periodo apostólico lleva otra transición que va ligada a la del judaísmo, que es la revuelta del año 66 al 70, que no tuvo un soporte único dentro del judaísmo, especialmente entre el sector más selecto de los fariseos, que se convirtieron entonces en los más dominantes. Y poco a poco entonces los judeocristianos fueron considerados como una secta y excluidos de las sinagogas. O sea, ahí lo expulsan de la sinagoga a los cristianos y entonces ellos comienzan a formar comunidades aparte. Y este proceso, por ejemplo, Juan atestigua este proceso a recordar quién confesaba que era seguidor de Jesús, que era expulsado de la sinagoga y aún ejecutado, en el sentido de que sin la protección de la sinagoga los cristianos eran vistos como ateos, según confirma en el año 112 Plinio el joven, que era el gobernante de Bitinia. Bien, entonces el periodo apostólico progresivamente entonces el cristianismo aparece como una nueva religión al crecer los procedentes de los gentiles y ser excluidos sus seguidores de las sinagogas. Entonces, los antiguos privilegios que tenían ellos como pueblo escogido, sacerdocio real y nación santa, pasan a ser calificativos de la iglesia naciente de los primeros cristianos. O sea que los cristianos ahí se alzaron con las escrituras también. Y viene la época posapostólica, que entonces ya desaparecen los grandes apóstoles y se destruye el templo en Jerusalén y Jerusalén misma, y entonces se separan ya directamente del judaísmo y hay reacciones en los cristianos y entonces comienza una institución eclesial ya regularizada que se dibuja en los escritos de San Pablo. Entonces, eso es lo que llamamos como protocatolicismo, o sea, proto quiere decir el inicio del catolicismo, cuando se van. Y yo digo acá, interesante, Pablo que fue perseguidor de la iglesia y todos los que la persiguieron, estaban cumpliendo un mandato de Jesús porque Jesús le dijo a los apóstoles, vayan y prediquen a todas las naciones, pero ellos se quedaron en Jerusalén y no se movían. Y Dios permitió que hubiera esta persecución para que ellos salieran a todos los lugares donde fueron. Y ahí se comenzó a extender la iglesia y a convertirse en católica porque era universal. Y eso es lo que significa proto católico. Entonces, la estructura primitiva, tenemos los obispos, los ancianos, esto ya lo dijimos, y entonces tenemos las comunidades locales. Y se conforman ya las parroquias, que significan comunidades locales, y las diócesis. Ya se comienzan a conformar. La palabra diócesis viene de un término romano, ¿verdad? Y viene de otros griegos realmente al principio, después romano, y denominaba una región específica. Y la iglesia tomó esa terminología, ¿verdad? De los romanos para ellos denominar una región en la cual la iglesia se iba extendiendo. Entonces, la palabra católica, que significa universal, se refiere a la totalidad y a la integridad de la iglesia. Es católica porque Cristo está presente en ella. Es católica porque ha sido elevada por Cristo en misión de todo el género humano. San Ignacio de Antioquía entonces fue el primero en llamarla así, que fue discípulo de San Pablo y San Juan. San Isidoro, mire, esta frase de San Isidoro muy importante, que vivió en el siglo VII. Él afirma, católica universal quiere decir según la totalidad, no como los grupúsculos de los heréticos, limitados a ciertas regiones,
sino difundida por todo el orbe de la tierra. Como que él estaba bien, fue en el siglo VII que habló esto, como que él estaba hablando de hoy, ¿verdad? Hay grupos ahí que creen que son la iglesia verdadera y son una iglesia nada más de una cuadra y se consideran iglesia verdadera. No, la iglesia verdadera es la que Cristo quiso que fuera una iglesia extendida por toda la tierra, por todo el orbe, quiere decir toda la tierra. San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino dirán que la universalidad apunta hacia la verdad de Dios, principio y fin de todas las cosas, hacia la totalidad de las aspiraciones del hombre. Es decir, que para que sea iglesia de Cristo tiene que ser universal, porque Dios no es un Dios limitado, Dios quiere la universalidad de la salvación, y esto se logra a través de la extensión por toda la tierra. El Papa Gregorio Magno hizo una reforma en el siglo VII y el concepto de catolicidad asume una orientación más cristológica, pues incluye totalidad de los hombres salvados también. Entonces, cuando surge el protestantismo en el siglo XVI, este concepto es retomado y se insiste en mostrar la superioridad de la Iglesia católica sobre cualquier otra comunidad cristiana, ¿verdad? Entonces, los salvados son los que estarán en la Iglesia que Cristo fundó. Y el Vaticano amplía este concepto de universalidad enunciando lo siguiente: todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios que prefigura y promueve la paz universal. A esta unidad pertenecen las diversas maneras y están destinados los católicos, los demás cristianos también, e incluso todos los hombres en general, llamados a la salvación por la gracia de Dios. Entonces, las iglesias particulares, entonces, que forman las diócesis locales, ¿qué es lo que hacen? Que entonces forman, siguen la sucesión apostólica y forman las diferentes comunidades, como hay, por ejemplo, en las iglesias en todas partes del mundo. Había una sola iglesia católica hasta el siglo XI, donde que entonces cuando comienza el segundo milenio, solo había una sola iglesia. Y entonces ahí se divide la iglesia en iglesia católica romana y católica ortodoxa, que son las iglesias orientales. Pero siguen siendo iglesias donde hay apostolicidad. La iglesia es una. La iglesia es una. ¿Y cómo podemos decir que es una iglesia? Y es porque la iglesia católica ha mantenido esta unicidad a pesar de la diversidad. Hay cantidad de movimientos y congregaciones y demás, pero sigue siendo una sola iglesia. Entonces, y por eso se llama unidad en la diversidad. Nosotros seguimos unidos. Entonces, en el pensamiento del Señor es la iglesia universal por vocación y por misión, la que echando su raíz en la variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada parte del mundo aspectos y expresiones externas diversas. Hay una rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimonios teológicos y espirituales, propio de iglesias locales, pero todas tienen un mismo objetivo, ¿verdad? Lo cual pone a la iglesia como una sola. Entonces, la iglesia también es misionera porque es enviada por Dios a toda la gente para hacer el sacramento universal de salvación. Por eso la iglesia siempre está ligada a la actividad misionera, muy importante. Y después, los judíos y gentiles, que estaban al principio divididos, San Pablo inclusive dice, ya no hay ni judíos, ni griegos, ni nada, sino todo un solo pueblo de Dios, porque dice que se ha derribado el muro que los separaba. Esto dice en Efesios 2:13, y es una frase bien linda de San Pablo, de que Jesús nos viene a unir. Entonces aquí termina esta presentación, de habla de que su reino no tendrá fin. Muchas denominaciones han abrazado la teoría de que la iglesia se fue corrompiendo paulatinamente con tradiciones humanas y falsas enseñanzas al punto de apostatar. Apostatar quiere decir de irse de la verdad. Por eso dicen que Dios decide, entre comillas, renovar la iglesia, refundándola en una nueva organización capaz de mantenerse fiel a la verdad. Pero ellos se olvidan de que Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia y que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La profecía de Daniel dice que este reino no tendrá fin, y es lo que decimos en el credo nosotros. Decirlo no basta, hay que creerlo para que nadie nos engañe. Con eso termina esta presentación. Solo quiero decirle a ustedes que nos mantengamos en la iglesia católica, que es la iglesia que Cristo fundó. Y es la iglesia que Cristo sigue respaldando a través del Espíritu Santo,
a través de su presencia constante en la Eucaristía, a través de la presencia de los sacerdotes, a través de la presencia de los sacramentos. Esta es la iglesia que yo abrazo y que tú abrazas. Es la iglesia que tenemos que aprender a amar cada día más para que nosotros estemos firmes. El mismo Jesús dijo en San Marcos capítulo 13 que habrán al final muchos falsos profetas que dirán que aquí está el Cristo, aquí está, aquí está. ¿Cuánta gente nos dice, Jesucristo está en esta iglesia? Y eso es lo que dijo Jesús. Pero nosotros decimos, Jesús está presente en su iglesia, que es la iglesia católica. Jesús mismo dijo, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Así que por favor, haga el esfuerzo y persevere en la iglesia que Jesús fundó y usted entonces tendrá la garantía de salvación. Que el Señor les bendiga, que el Señor le proteja, que el Señor le llene de su luz, de su amor, de su misericordia y que podamos nosotros seguir en esta iglesia, que es la iglesia que Jesús fundó y que es la iglesia que nosotros decimos hoy, católico soy, porque aquí está Jesús. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Sigamos nosotros.